En 1572, cuando Isaac Luria murió de una peste, muchos cabalistas temieron que su muerte fuera un castigo por haber revelado secretos prohibidos. Fue un revés para las expectativas de redención. Desde entonces, Safed languideció hasta finales de siglo. La invención de la imprenta difundiría las enseñanzas de la cábala de una manera mucho más amplia. Para la época de la muerte de Luria, ya había a disposición del público muchas copias del Zohar y de diferentes manuscritos de Safed. La cábala parecía haber salido por fin de su refugio oculto. Para el siglo XVI, las ideas místicas de la cábala habían alcanzado la mayor parte del mundo judío. Los seguidores la practicaban en toda Europa, el norte de África y el Próximo Oriente. En el siglo siguiente, la cábala se extendería como un reguero de pólvora, pero en las manos equivocadas, sus enseñanzas tendrían consecuencias desastrosas. El siglo XVI se caracterizó por la expansión sin precedentes del tipo de misticismo judío conocido como cábala. Comenzó cuando el Zohar y otras obras místicas se tradujeron al latín. Los filósofos cristianos estaban ansiosos por estudiar la cábala y creían que podría ayudarles a resolver los misterios de su propia fe. Tienen un gran interés por la cábala, especialmente porque el Zohar se escribió más o menos en la misma época de Jesucristo. Y de ahí suponen que contiene un judaísmo puro y no contaminado de la época de Cristo, que confirmaría las verdades del cristianismo. Esta creencia fue la base de lo que se ha dado en llamar cábala cristiana. Los pensadores del Renacimiento también usaron la cábala para comprender las obras de Pitágoras y Platón, cuyas filosofías reflejaban aspectos del misticismo judío. Algunos eruditos afirman que el filósofo Gottfried Leibniz, que inventó el cálculo, e incluso Isaac Newton estudiaron ideas cabalísticas. Yo no afirmaría que la ciencia moderna está basada en la cábala, pero sí es verdad que las personas que crearon la ciencia y la filosofía modernas tenían gran interés en ella. Mientras, la cábala estaba siendo estudiada también por dos hombres que inadvertidamente provocarían una de las mayores catástrofes de la historia de la cábala. Sabetay Zevi nació en Izmir, actual Turquía, en 1626. En su juventud, Zevi padeció repetidas pesadillas sobre ataques demoníacos y recurrió al Zohar en busca de respuestas. Sabetay Zevi era en apariencia un brillante joven, pero problemático, que sufrió una crisis maníaco-depresiva a los 40 años. Los estudiosos piensan hoy que Zevi alternaba estados de depresión profunda y euforia maníaca. El clímax llegó cuando concertó un simulacro de matrimonio entre sí mismo y un rollo de la Torá. La naturaleza de su aflicción le llevaba a violar periódicamente los mandamientos de manera pública, y por ello era expulsado de la comunidad en medio de un gran escándalo. Desterrado de varias comunidades judías del Imperio Otomano, Zevi huyó a Jerusalén, donde anduvo vagando por las calles recitando cantos cabalísticos. En 1665 Zevi conoció a Nathan de Gaza, un joven estudiante de la cábala. Ambos pasaron varias semanas juntos recorriendo lo que hoy es Israel. Con el tiempo, Nathan acabó convenciéndose de que Zevi era el Mesías. Así Nathan proclamó que el Mesías había aparecido. Y la buena nueva viajó de sinagoga en sinagoga por todo el Imperio Otomano y hasta Europa. Para 1666 todo el mundo judío estaba cautivado por la llegada del Mesías.
Sabbatai Zevi era un maníaco depresivo, pero era un maníaco depresivo muy carismático que reunió a un montón de gente a su alrededor. Otras personas pensaron que el tiempo había madurado y que aquello debía de ser lo que estaban esperando. A principios de 1666, soldados otomanos arrestaron a Zevi y lo llevaron al palacio del sultán, en lo que hoy es Turquía. El sultán lo condenó a muerte por haber causado un tumulto popular. El sultán le hizo una oferta de las que hoy diríamos que no puedes rechazar. Es decir, o te conviertes al Islam o te corto la cabeza. Porque si tú eres el Mesías y te corto la cabeza, podrás volver a ponerla en su lugar. Si Sabbatai Zevi estuviera buscando el martirio, habría provocado un fenómeno parecido al de Jesús. He aquí el Mesías que muere por su fe. Pero Sabbatai Zevi tomó la salida fácil y se convirtió al Islam. Cuando Zevi salió del palacio del sultán convertido al Islam, un puñado de sus seguidores siguió su ejemplo y se convirtió también. Pero la gran mayoría de los judíos se sintió ultrajada. Los judíos acusaron a los cabalistas de herejía y culparon a la cábala de haberlos llevado por el mal camino. Yo creo que uno de sus mayores efectos fue convencer a la gente de que el misticismo era una mala cosa. De que el misticismo era peligroso y conducía a cosas terribles. Y es aquí donde se establecen restricciones cada vez mayores y más severas. ¿Y sobre qué gente puede estudiar la cábala y hasta qué punto debe extenderse? En la Europa oriental continuaron floreciendo unos pocos círculos cabalísticos. Entre ellos el grupo cuya práctica se conoció como hasidismo. Un rabino y místico al que llamaban el Baal Shem Tov, o maestro del buen nombre, se convirtió en el dirigente del movimiento hasídico a principios del siglo XVIII. El Baal Shem Tov unificó otros círculos místicos que operaban bajo su ámbito, por así decirlo. Mientras que la cábala de los primeros tiempos estaba reservada para unos pocos selectos, el hasidismo tomó elementos de la cábala y los hizo accesibles a la gente corriente. Al contrario de la estricta meditación y estudio que exigía la cábala primitiva, el hasidismo subrayaba la celebración del Dios en la vida cotidiana. El hasidismo también animó a hacer un intercambio más abierto de las ideas cabalísticas. Hay un impulso democrático en el hasidismo. Cualquiera puede servir a Dios y cualquiera es amado por Él si descubre la chispa. De modo que esta idea de la chispa oculta que apareció en la cábala se convierte ahora en una técnica para hallar a Dios en el mundo. Mientras la mayoría de la población judía continuaba rehuyendo el misticismo, los judíos hasídicos preservaron las tradiciones de la cábala durante todo el siglo XIX. Hoy la cábala ha tomado un aspecto totalmente diferente en la ciudad de Los Ángeles. Algunos eruditos creen que esta moda es precisamente lo que sus primeros practicantes más temían: que la cábala cayera en las manos de los no preparados espiritualmente. La cábala consiguió una gran popularidad por primera vez a finales del siglo XVII. Pero cuando la práctica mística se relacionó con un falso mesías, los cabalistas de Europa y el Próximo Oriente empezaron a ser rehuidos por todos. En los siguientes 250 años, la cábala permaneció en las sombras de la vida judía. En la década de 1930, un historiador alemán llamado Gerson Sollen redescubrió las enseñanzas del misticismo judío. Se pasó muchos años viajando por las bibliotecas de Europa y catalogando y leyendo estos manuscritos, algunos de los cuales no se habían siquiera abierto en décadas e incluso en siglos. Podría decirse que hizo que este material fuera accesible al mundo occidental. Cuando el Tercer Reich de Hitler